Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta semilla agustiniana, a esta emisión número 18 de San Agustín y la oración. Hoy ya estamos a punto de terminar este recorrido que Agustín nos ha propuesto sobre esas pistas. Agustín en realidad nos te ofrece un camino específico que yo creo que cada uno, su experiencia personal, en su geografía interior, si la queremos llamar así. Cada uno es único, como cada hijo es único para su padre. De igual manera, cada hijo de Dios es único para Dios Padre, ¿no? Por eso Agustín invita más a mirarnos un poco dentro del escenario de a lo que debemos aspirar, lo que debemos pedir y la actitud fundamental, dice Agustín, de que para una buena oración totalmente necesario tener muy claro eh, el bien sobre todos los bienes. O sea, elegir cuál es el bien superior sobre todos los bienes, sobre todo que es aquel bien que nos va a producir, según Agustín, el mayor bien que puede procurar o que puede desearse más allá de cualquiera de los bienes y de los placeres terrenos que podamos tener, es esa vida eterna. Y en la vida eterna, la vida bienaventurada, que es estar en la presencia, en el gozo indecible, en la alegría, en el cara a cara indecible con Dios. Él dice, este es el deseo que debe acompañar la oración y a partir de ahí comenzar pues a mirar todas las situaciones en las que vamos construyendo y nos vamos sintiendo un poco cómodos, bueno, más allá de cómodos, donde vamos sintiendo que podemos establecer como esa comunión con Dios, que a veces no es tan fácil porque tenemos muchas distracciones, tenemos muchas situaciones que a veces nos desenfocan y que yo no sé cuántas veces podemos decir, hey, he tenido esa conexión de intimidad en el corazón con el Señor. Yo sé que puede ser que sean muy pocas, porque, bueno, y sobre todo para nosotros, dentro de nuestra cultura occidental eficientista, donde a veces calculamos todos desde la proporcionalidad, desde la eficacia, y donde esos espacios de interioridad a veces se diluyen. Yo creo que es mirar un poco eso, cómo hemos venido construyendo, y a partir de estas enseñanzas de Agustín, ese que miraba al cielo, implorando de él, así como lo encontramos en esta imagen, implorando del Señor la presencia, la inspiración del Espíritu. En él se inspiraba para transmitir a través de sus textos, que es esos que estamos desarrollando, que es dejar algo que Dios quiere dejarnos a todos. Yo creo que ese es el legado de Agustín. El legado de Agustín no es que nos va a decir o te va a decir a ti o a mí, mire, esta es el modo concreto de hacer una oración a Dios y de aquí este es el camino. No, Agustín te invita a adentrarte, te invita a mirarte, te invita a sorprenderte, te invita a asombrarte, te invita también a, a no sentirte cómodo, te invita también a sentir el sosiego y la paz interior, pero te invita sobre todo en eso a desearlo en el corazón. Es lo que nos viene diciendo Agustín y es esto lo que vamos a continuar profundizando, ¿no? Entonces dice Agustín, ya lo decíamos para enlazar con la semilla anterior, dice Agustín, mucho, pero mucho ayudan también la oración, los ayunos, dice la mortificación de la concupiscencia, o sea, de todo aquello que a veces nos desborda y nos desordena, eh, unos ayunos, dice Agustín, y que tiene importante tener en cuenta esto sin dañar la salud, porque muchas veces pues hay ciertas morbilidades y ciertas limitaciones que, como por ejemplo una persona que tiene que comer cada 3 horas, una persona que tiene un tema agudo de gastritis, ¿no? Entonces dice, pero dice, principalmente también las limosnas,
las limosnas, que es algo que se ve muy bien para que podamos decir, en el día de mi tribulación busqué al Señor con mis manos por la noche en su presencia, levanté mis manos por la noche en su presencia y no fui defraudado. Fíjate qué interesante es. Dice, ¿cómo se ha de buscar con las manos al Señor? Y fíjense que Agustín a veces quiere profundizar hasta los más mínimos particulares, o al menos algunos particulares. Eso, ¿cómo se ha de buscar, dice Agustín, con las manos el corazón, que es impalpable, que es incorporal, si no se busca con las obras? Te fíjense, ¿cómo se ha de buscar al Señor si no es a través de las obras, si no es a través de la generosidad, a través de la solidaridad, a través de esos gestos que hacemos con los propios, con los cercanos, con los lejanos, con los que se lo merecen, con los que no se lo merecen? O sea, allí donde asistimos amorosamente a quien está a nuestro alrededor. Dice, quizá me preguntes aún por qué dijo el apóstol. Aquí vuelve otra vez Agustín a enfatizar sobre lo que pedimos en la oración. Agustín hace un énfasis y nos hemos dado cuenta que es lo que entiende que debemos pedir en la oración. Dice, no sabemos lo que hemos de pedir como conviene. Vuelve y cita al apóstol San Pablo haciendo esta referencia. A veces, ¿qué es? ¿Qué es lo que pedimos nosotros al Señor? Dice, no hemos de pensar que él o los cristianos a quien esto decía ignoraban la oración dominical, o sea, que ignoraban el Padre Nuestro, que es, según Agustín, aquello que en verdad debemos pedir y que es lo que nos conviene, porque en él están contenidas, en esa oración dominical o Padre Nuestro, están contenidas absolutamente todas las necesidades espirituales y corporales. Digo, por otra parte, dice, no pudo hablar temeraria y falsamente. Dijo, sí, tenían en cuenta el Padre Nuestro, pero también decía, a veces como que no sabemos pedir lo que nos conviene. ¿Por qué dijo esto? Sino porque de ordinario, es bien interesante lo que va a decir Agustín aquí, porque es lo que no queremos mirar nosotros, es quizás lo que nos cuesta bastante integrar, aceptar y vivir en el abandono a Dios. Dice, porque dijo, sino porque de ordinario aprovechan, dice él, aprovechan las molestias y tribulaciones temporales para curarnos el tumor de la soberbia o para probarnos y ejercitarnos en la paciencia a la que se asigna mayor y más noble premio cuando ésta está probada y ejercitada, o en fin, para borrar y castigar cualquiera de los pecados. Vamos a detenernos un poco en esto, dice. De ordinario aprovechan, dice Agustín, las molestias, las tribulaciones temporales, a veces para abajarnos, diríamos nosotros, para bajarnos un poquitico los humos. A veces tenemos los humos un poquito subiditos, démonos cuenta que a veces nos cuesta un poco el ejercitar la humildad. Dice, a veces para curarnos ese tumor de la soberbia, que aunque hagamos cosas muy buenas, que aunque dediquemos tiempos muy loables incluso a Dios y en la misma comunidad cristiana, a veces la soberbia borra absolutamente todo el bien que podemos hacer. Dice, eh, ¿para qué también? Para que nos dirija sobre una probada y dirigida oración para ir de alguna manera puliendo nuestra vida interior y asignar mayor y más noble premio cuando está probada y ejercitada. Que a veces en las situaciones, en las molestias, en ciertas tribulaciones, donde nos cuesta un poco de sólito, bueno, aquí se me sale un italianismo, normalmente a veces tenemos algunas cosas de las que tenemos que pelear de una manera constante. A veces
tenemos luchas, dice Agustín, verdaderas guerras civiles en nuestro interior y luchamos contra ciertas situaciones que nos causan molestia y son motivo de tribulación porque nos cuesta el manejo y porque queremos de alguna manera salir de ellas, pero no estamos viendo en ellas quizás el provecho que el Señor quiere para ir curando la soberbia, que es la que más nos amenaza. Y continúa Agustín diciendo, sin embargo, como nosotros, esto es importante, como nosotros no vemos provecho, deseamos vernos libres de toda tribulación. O sea, como nosotros no hacemos una lectura de las molestias, de las tribulaciones, de las dificultades que tenemos, para saber qué de positivo y qué de Dios hay en ellas o en qué modo la mano amorosa de Dios se manifiesta para sanarme dentro de esas enfermedades interiores que que me llevan a la soberbia, a la autosuficiencia, al eficientismo, pasando por encima de todo, ¿no? Es decir, dice Agustín, no queremos saber de esto y deseamos vernos libres de toda tribulación. Pero aquí sigue un poco más todo este bello texto de Agustín. Dice, el apóstol da a entender, esto es bien importante, ya San Pablo va a hablar un poco más de su experiencia íntima, desde su seguimiento al Señor. Dice el apóstol, da a entender que ni él mismo se libró de esa ignorancia, aunque quizás sabía pedir como conviene, cuando en la alteza de sus revelaciones y para que no se enorgulleciese, bien interesante, se le dio un aguijón de la carne, el ángel de Satanás, con el fin de que le abofetease. Esto es muy interesante, o sea, esto hay que pedirle mucho al Espíritu que nos ayude a entenderlo, ¿no? Dice, el mismo no cayó en esa ignorancia de no ver los beneficios de ciertas situaciones que en la vida están y que de pronto le ayudan a fortalecer y ahondar un poco en esa relación íntima con Dios. Les dice, y el mismo apóstol en lo más alto de sus revelaciones, a veces Dios le, le, le dejó, porque él ya tenía, ya él adolecía de ese aguijón de la carne. Este aguijón de la carne, pues en San Pablo va a tener muchas interpretaciones. Para algunos era el aguijón de la carne quizás por el deseo, por la sensualidad, por la libido, ¿no? Pero en realidad no parecía que fuera esto. Otros decían que era un defecto físico, otros un tema del humor, o sea, que expedía en cierta dolencia que el apóstol tenía un olor que no era como muy agradable. Entonces nos dice que él, en esa molestia, en esa tribulación, pues le pidió al Señor que que le quitase esa molestia. Hermano, dice el apóstol, no sé si Agustín, creo que no lo recuerdo más adelante aquí en la reflexión, se lo pidió tres veces, Señor, quítame esta situación. A veces el vivir ciertas situaciones del combate interior y el vivirlo bajo esa guía del Espíritu, bajo esa fortaleza del Espíritu mismo, ayuda quizás a integrar, quizás a que sea menos amenazante, quizás a que sea sanado, integrado, amistado en el corazón, aquello que se convirtió verdaderamente en el gran enemigo. Por eso dice Agustín, de la carne el ángel de Satanás con el fin de que le abofetease, de que lo, de que lo, de que lo hiciera caer en la cuenta de muchas cosas y de que en el fondo agradeciera. Entonces, lo que decía hace un momento, pidió tres veces al Señor que lo librase de él. Dice, seguramente sin saber lo que pedía como conviene. Aquí es donde Agustín dice, a veces no sabemos pedir lo que conviene, ni siquiera, como dice él, ni siquiera se salvó el apóstol, dice Agustín, de esta insensatez de no saber pedir lo que conviene. Al fin oyó la respuesta de Dios manifestada porque no se realizaba en lo tan grande y santo que pedía y porque no convenía que se realizase, ¿no?
¿Qué le dice el Señor? No le quita ese aguijón de la carne. Dice, te basta mi gracia, pues la virtud se perfecciona en la enfermedad. Se referencia a Agustín aquí de que era algo que incomodaba y que quizás tocaba un poco la estima y la relación con los demás. Por eso veía y deseaba que pues pensemos un poco en eso, en esas cosas. Todos tenemos algo que quisiéramos sacar de nosotros porque es como nuestro aguijón en la carne. Aguijón en la carne puede ser cualquier defecto de carácter, cualquier situación que desborde nuestra existencia y todas estas cosas, ¿no? Vamos a pedirle al Señor eso, ¿no? Él dice, te basta mi gracia, ¿no? Dicen, en estas tribulaciones que pueden ocasionarnos utilidad, fíjense, ya Agustín va a hablar, y le dice a esta noble señora, mira, en el camino de la vida, en este itinerario que hacemos, tratar de vivir en el Señor la vida, en ocasiones, en las mismas tribulaciones, podemos encontrar utilidad y ruina, y no sabemos lo que hemos de pedir cuando conviene, ¿no? Y sin embargo, dice Agustín, porque son molestas, porque van contra nuestra débil naturaleza, todos coincidimos en pedir que se nos libre de ellas. Pero a nuestro Señor debemos la merced, dice Agustín, de pensar que no nos abandona cuando no nos la quita. Es hermoso esto que dice Agustín. El Señor no nos abandona cuando no nos quita esa espina, cualquiera que sea. Pensemos un poco. ¿Cuál es la espina que molesta, que fastidia y que no me permite de alguna manera concretar mi comunión y mi armonía? Dice, no pensemos que nos abandona cuando no nos la quita, sino que nos animamos a esperar mayores bienes soportando piadosamente los males. Esperamos el bien más grande que haya, soportando, viviendo, aceptando, integrando esta parte que a veces se convierte en una verdadera molestia. Quizás esto no lo entienda un racionalista o una psicología dentro, dentro del ámbito eficientista, no. Aquí vivir y asumir y aceptar las limitaciones como como ventajas, como algo que puede ser bueno para mejorar más en la profundidad de nuestro ser, de nuestro conocer, de nuestro afecto, ¿no? Dice, y este modo de virtud se perfecciona en la enfermedad. A veces en nuestras fragilidades es que se perfecciona esa, dice Agustín, entonces, esa nuestra comunicación con el Señor, ¿no? Dice, el Señor es bien interesante. Agustín va a comenzar a describir un poco algunas situaciones en las que acontece ese no pedir lo que conviene. Dice, el Señor, airado contra algunos que se lamentaban, les concedió lo que pedían, mientras se mostró piadoso al negárselo al apóstol. Fíjense qué interesantes. Vuelvo y lo repito para que lo dijéramos un poco. Dice el Señor, airado contra algunos, o sea, algunos ya estaba cansado el Señor de decir, este está pidiendo lo que no le conviene. Algunos que se lamentaban, dice, les concedió lo que pedían, mientras que se mostró piadoso y bueno y misericordioso con el apóstol al negárselo. Pensar un poco en eso. En efecto, leemos lo que pidieron y lo que recibieron los israelitas. Esto es muy interesante. Más, una vez satisfecha la concupiscencia, ese deseo que tenía, que fue satisfecho, fue duramente castigada su impaciencia. ¿Y qué fue? Cuando le pidieron, recuerden que el pueblo de Israel se le metió en la cabeza que querían y pidieron un rey según el corazón de ellos y no según el corazón de Dios, se lo concedió también, se les concedió su rey, pero cuántas situaciones de gran dificultad tenían porque pidieron lo que no les convenía y a veces esta misma, o sea, nosotros diríamos, salió más dañosa la cura que la enfermedad, ¿no? Dice, hasta el diablo le otorgó lo que pedía
para que fuese tentado y probado su siervo Job. Recordemos un poco esa escena en la que el mismo diablo le dice, déjame tocarlo y ya verás si te va a alabar y si te va a bendecir, porque cuando uno está tocado en su carne, en sus bienes y en sus cosas, uno se olvida de todo. Ahí no existe Dios y Dios comienza a reprochar y comienza a maldecir. Entonces, esto es muy interesante porque dice, hasta el diablo le otorgó para tocar y para probar al mismo Job, y se mantuvo siempre firme, aunque con esa humanidad debilitada y aunque con esa agonía del corazón por tantas tragedias que le sobrevinieron, ¿no? Dice también, escuchó también, dice, ¿a quién escuchó? Escuchó a los inmundos espíritus que le pidieron permiso para entrar en la piara de cerdos. Interesante. Eso recuerden esa escena donde salía del poseso y déjanos ir a la piara de cerdos que luego se avanzaron al acantilado. Digamos, esto se escribió para que nadie se enorgullezca si Dios le escucha cuando pide con impaciencia lo que no le convendría pedir. Interesante esto. A veces de pronto hasta pasan las cosas y se conceden, pero luego nos enteramos de que en realidad no es lo que necesitamos. Dice, juntamente para que nadie se apoque y desespere de la divina misericordia para con él, si Dios no le escucha, cuando quizás, y atiendan esto, cuando quizás pide algo cuya recepción sería de riguroso tormento, ruina, por dejarse el beneficiario corromper por la prosperidad. A veces le pedimos a Dios esas cosas que nos van a garantizar una X prosperidad y muy buenos réditos por un lado, pero Él dice, cuando quizás pide algo cuya recepción sería ruinoso o tormentoso o ruina. Para el que lo pide a veces no lo concede. Y porque a otros de pronto sucedió que se les dio esto, quizás también para que en medio de eso y del sinsabor que probaron después de haber pedido lo que no convenía, recapacitasen y se encontraran de una manera más profunda y verdadera con el Señor, ¿no? Vamos a dejar aquí entonces, eh, vamos a dejar aquí entonces esta reflexión del día de hoy y sigamos un poco profundizando en eso que el Señor pues, nos viene proponiendo para seguir nuestro camino de la vida de oración. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.